Bienvenidos al segundo capítulo de Originarios. Hoy estamos con Juan David, el fundador de Factor 13, una empresa de construcción aquí en la zona de Málaga. En general hacen proyectos en Málaga y en la región sur de España. Tienen más de 42 proyectos a sus espaldas. Nosotros hemos tenido, de hecho, la oportunidad de colaborar con ellos y conocemos qué gran profesionales son. Así que con esto queríamos daros la oportunidad de conocer a una constructora en un entorno y una perspectiva un poco distinta a la habitual. Con eso, buenos días, Juan David. Hola, Encantado de Jorge, estar ¿cómo aquí. estás? Bueno, cuéntanos, ¿de dónde viene el nombre de Factor 13? Factor 13 lleva muchos años. Nosotros llevamos aproximadamente 10 años en el sector. Iniciamos haciendo instalaciones de electricidad, fontanería y demás. Y siempre quisimos tener un nombre que tuviera como esa palabra factor, el factor que nos diferencia de. La numeración nos ha acompañado al equipo de trabajo que está ahora conmigo durante muchos años y siempre ha coincidido como en las fechas donde han pasado las mejores cosas. Fue como un poco eso, mezclar un poco lo que teníamos en mente y demás y nació de ahí. ¿Qué dirías que hay detrás de tu empresa? Pues detrás de nuestra empresa lo que hay es un equipo joven, seguro, pero con mucha experiencia y capacidades. Aparte, la juventud aporta mucha energía, muchas ganas de seguir siempre adelante con los retos y de innovar. La innovación creo que es importante en este sector. Fíjate que lo comentas ahora y me gusta porque era mi siguiente pregunta. Te mueves en un sector que es muy clasista, hay muchas constructoras que tienen muchísimos años y no me sorprendería que cuando te encuentras con muchos clientes les sorprenda tu edad. ¿Cómo afrontas Sí, eso? sí. Pues que en realidad la edad dura 3-5 minutos, no dura más que eso. Después entra lo profesional que eres, el conocimiento que tienes del sector y pasa a un segundo plano y creo que después de esos primeros 5 minutos nadie más vuelve a pensar en la edad de Juan David. Ya está, creo que para mí ha sido fácil pasar del tema de la edad. ¿Tú qué ventaja le ves a que tú seas más joven igual comparando con otros gerentes o otras personas que tienen una constructora? ¿Cuál es la ventaja? Yo creo que la frescura de las ideas, de las capacidades, la energía y muchas otras cosas. Creo que lo más importante en sí es esa capacidad que tenemos siempre de estar innovando y yendo más allá de simplemente pintar una pared, por ejemplo, de simplemente hacer una reforma X. ¿Tu inquietud por crear esta empresa, de dónde viene? No viene por crear esta empresa, viene de mucho antes de crear muchas otras empresas. Yo he fallado varias veces en diferentes sectores, pero creo que este en particular ha sido lo que realmente nos ha llenado completamente. Creo que ha sido lo que hemos estado buscando durante ciertos años y desde que tengo uso de razón siempre he querido emprender, siempre he querido tener algo propio, siempre he querido generar empleo. Creo que es lo más importante para nosotros. ¿Qué encontraste en España o qué te ha hecho quererte asentar en España? España tiene una gran demanda de profesionales comprometidos y serios en este sector en particular. Y creo que eso ha abierto una ventana para que nos fijemos tanto en radicarnos directamente aquí y en este sector. Más que eso, ninguna otra cosa. La demanda que tiene España de profesionales serios es increíble. ¿Y tú cómo lo vives sabiendo que hay una gran demanda, pero no todos vienen con intenciones honestas? Hay muchas constructoras que también juegan con determinados elementos y generan una muy mala imagen. Pues fíjate que ese es uno de los retos y aparte de las virtudes que van a hacer que nosotros marquemos esa diferencia. Hay una percepción equívoca en muchos clientes, consumidores de este servicio y demás que queremos luchar para que cambie, queremos trabajar para que sea diferente, que realmente vean este sector de otra manera y nos enfocamos mucho en eso. Eso se logra con la cercanía que se tiene con los clientes, no ser una constructora más. Si tuvieras que definir Factor 13 con una palabra, ¿cuál sería? Solo puedes escoger una. Compromiso. Creo que el compromiso es fundamental, en que tú desde el minuto 1 hasta la entrega de las llaves al cliente cumplas con lo que has prometido y cumplas con lo que el cliente quiere, que sus expectativas estén totalmente cubiertas.
ahí voy a añadir, porque a mí me gusta mucho ese punto, lo comentaba al principio, que compartimos filosofía y la forma de orientar los proyectos, y a nosotros desde Munja siempre nos ha gustado y nunca hemos buscado trabajar con el mejor. No el mejor por el resultado, sino en el mejor en el sentido del compromiso. Porque al final siempre puedes encontrar, incluso la persona más perfeccionista puede cometer fallos, yo también los cometo. Entonces, no se trata de intentar ser perfeccionista o de no cometer el fallo, sino el compromiso a cuando hay un fallo, cómo lo resuelvo. Cuando hay un problema, no se trata de buscar al responsable, sino de dar una solución primero. Así que eso es un gran punto. De hecho, fue una de las razones por las que nos gustó trabajar con vosotros. Justamente uno de los eslogans que tengo en la empresa es calidad que respalda. Para mí es fundamental que si un cliente no queda satisfecho por algo puntual, mínimo que sea, tienes que estar ahí. Sí o sí tienes que estar ahí. Eso al final, después de entregar una obra, te da muchísimo más. Aunque sea para dar una explicación, porque hay veces que no todas las reclamaciones tienen lógica o coherencia, pero el hecho de estar ahí y hablar con el cliente y tomarte el tiempo de decir, te estoy escuchando, te estoy entendiendo y te voy a explicar si procede o no procede y el por qué. Yo creo que eso es lo importante, porque al final todo el mundo promete que te voy a resolver las cosas. Siempre. El problema es que cuando de verdad tienes que resolverlas, lógico, pero hay muchas veces que muchos profesionales del sector, cuando está ese fallo, simplemente dejan de responder y el cliente lo único que percibe es la injusticia de algo que te estoy comentando y simplemente no me está respondiendo. Y en verdad es tan fácil como buscar la conversación, aunque sea incómoda, y decir, mira, ha pasado esto, esto y esto, y esto sucede porque ha pasado esto, no es quizás mi responsabilidad. Claro. Y yo creo que eso es también muy importante, el saber ser transparente y ser coherente con la otra persona que te está contratando al final. Sí, tienes mucha razón. Voy a hablar un poquito a emprender en España, porque hemos hablado lo que te llevó, las razones, pero no todo es fácil, ¿no? No todo es fácil, hay muchos retos y hay muchos retos administrativos, pero también hay muchos aprendizajes. Y para nosotros al final el aprender tiene que estar ligado siempre al día a día de cada uno, tanto de los colaboradores como nuestros como administrativos. Entonces, yo creo que está bien, es un reto difícil, pero es un reto que hay que asumir. Cuando tú quieras hacer las cosas bien, tienes que estar dispuesto a asumir todo tipo de responsabilidades que vengan detrás de ello. De hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta. Si te tuviera que dejar escoger entre calidad y rapidez, ¿qué eliges? Yo siempre me voy a ir por la calidad. Realmente siempre me voy a ir por la calidad. Sin embargo, si tú encaminas bien un buen diseño, un buen proyecto, con una buena ejecución, en muchos casos se puede lograr una buena velocidad con una muy buena calidad de acabados en los proyectos. Hay que estar muy de la mano y muy conectados. Al final la comunicación es fundamental para cualquier proyecto. Yo creo que no son incompatibles, pero requiere mucha organización. Mucha organización. Sí. Que es otro de los grandes problemas que nosotros como estudio percibimos muchas veces en las obras, y es que no se trata solo de diseñar un proyecto, puede ser precioso en papel, pero la ejecución depende en gran medida de la sincronía entre las manos que lo ejecutan y el estudio que lo diseña. Y eso es lo que marca la diferencia. Y hay una empresa que durante la ejecución lleva una organización, una comunicación sobre los tiempos, es lo que permite que el estudio también vaya de la mano, porque si no vamos corriendo uno detrás del otro. Sí, totalmente cierto. ¿Tú cómo organizas los trabajos? ¿Cómo te gusta afrontar esa parte del proyecto? Yo, para muchas personas lo pueden percibir como que pierdo mucho tiempo al inicio, pero lo que no se dan cuenta es que esa planificación que yo ejecuto al inicio de cualquier proyecto me lleva a tener velocidades que otras constructoras no tienen. Mientras que en otros momentos estamos corriendo contra el tiempo, solucionando imprevistos que no teníamos la previsión de que iban a suceder, nosotros no lo tenemos. Nosotros normalmente tenemos todos los errores que posiblemente se puedan cometer ya casi que apuntados en una hoja, o en un Excel, o en el iPad, o en el teléfono. Pero vamos un poco más allá, precisamente para evitar, tanto para nosotros, sobrecostos y retrocesos, como para el cliente, faltas de concentración, faltas de velocidad en la ejecución, o tal vez la visión de que no saben qué se va a hacer. ¿Tú te encuentras mucha dificultad
a la hora de tratar con los clientes y el presupuesto, vosotros, por lo que conozco, trabajáis a presupuesto cerrado. Vosotros valoráis el proyecto y cuando hay un extra o cuando hay una derrama es por una modificación sustancial del proyecto. ¿Tú no te encuentras mucha dificultad a la hora de explicar ese modelo con respecto a los que trabajan con un presupuesto que a priori parece muy económico, pero que esconde muchas dudas? Mira que es un poco difícil, porque nos encontramos que los clientes o en sí en general están muy acostumbrados a que te dan un precio, por decirlo de alguna manera, bajo, pero al final del proyecto has pagado el doble. Y ahora hay una percepción de que nadie confía en el sector o en los profesionales por esa razón. Yo tengo entre dificultad y facilidad por trabajar de esa manera. Yo trato de analizar muy bien los proyectos de principio a fin y tratar de prever qué me voy a encontrar para poder darle al cliente esa garantía de que le voy a cobrar un precio fijo y al final casi que encuentre lo que encuentre, ese precio de ahí no va a cambiar. Ahora muchos clientes quieren añadidos sobre presupuesto que claramente pues tendrá que ser un extra. Pero por temas de vicios ocultos de las viviendas y demás, difícilmente nos vamos a encontrar un adicional. Bueno, eso requiere una valoración previa detenida Cierto. y hacer los presupuestos con un poquito más de tiempo. Hacer presupuestos en 2 días, no funciona. El equipo me está obligando a que os diga que por favor, si os gusta, nos apoyéis, dejéis vuestros comentarios, suscribir, darle a like, la campanita, lo que veáis oportuno. Estaremos encantados de saber lo que os ha parecido y a apoyarnos a que sigamos haciendo estos formatos. Juan David, vamos a hablar de la competencia en el sector. ¿Te parece que es limpia, es justa? Limpia y justa del todo, no lo sé. En este sector hay de todo. Tratas de encontrar absolutamente todos los tipos de reformistas, de empresas y demás. Yo creo que la competencia es buena cuando te impulsa a mejorar, cuando es una competencia con transparencia. No puedo determinar si es justa o no, pero de que hay mucha competencia la hay. Aquí en la zona de Málaga, ¿cómo la vives? Con muchas ganas, con mucha energía, con mucho entusiasmo. Y no sé, creo que hay que saberlo trabajar. ¿Cómo crees que alguien que viene de la calle, que no tiene experiencia, puede intentar saber si la persona que tiene enfrente, la propuesta que le están haciendo, es honesta, es transparente o no? ¿Hay algo que tú puedas decir, yo me fijaría en esto? Tenemos que ser más conscientes como sociedad que en el momento en que estamos hay que fijarse mucho en de dónde viene esa empresa, qué respalda esa empresa, quién respalda esa empresa. Al final a ti te van a respaldar los proyectos entregados, los clientes satisfechos, los clientes que te escriben y te dicen no pude haber hecho una mejor elección que tu constructora. Y bueno, los estudios de arquitectura que al final depositan en ti como constructora la confianza para que ejecutes esos proyectos. Hay que ir un poco más allá de simplemente la figura del hola, buenos días, mira tu presupuesto. La vivienda es un tema bastante delicado en España. Tenemos un problema en la construcción muy grande, hay una demanda muy grande, una construcción de obra nueva reducida. ¿Cómo lo vives tú? Igual. Yo no me fijo en eso. Yo la verdad es que voy yendo siempre un paso más allá en tratar de mejorar el máximo posible de viviendas que me puedan contactar, tratar de hacer las cosas muy bien, tratamos de hacer las cosas muy bien para que cambiemos esa percepción de dificultad en todos los sentidos en cuanto a la vivienda. ¿Tú crees que ahora mismo en España es más interesante plantearte comprar una vivienda antigua y reformarla íntegramente o pensar en construir una obra nueva? Eso tiene que ir de la mano muy del gusto del cliente, de las aspiraciones, de los sueños que haya tenido durante toda su vida. Cuando un cliente llega al momento que tiene que decidir entre o comprar y reformar, o comprar una parcela y construir, ahí hay una infinidad, hay un mundo de cosas en las que tiene que fijarse, sentarse, analizar y ver qué es mejor para él y su familia y qué como proyecto de vida tiene en mente para poder meterse en X o en Y. ¿Tu mayor motivación para que la empresa siga creciendo, cuál sería? La felicidad que veo en los clientes cuando se le entrega un proyecto. Yo creo que cada proyecto que se entrega me impulsa 20 años más a seguir en el sector y a seguir en este ejercicio.
La siguiente pregunta te la voy a hacer con trampa. Tiene que ver con bobaditas. Ya. Algunos pueden pensar que en el sector de la construcción, pues al final se trata solo de derribar y construir y ya está. Pero es verdad que luego hay muchas más cosas. Hay detalles, el fondo, la motivación desde la cual se hacen las cosas. ¿Tú qué crees ahí? ¿Qué es lo que diferencia una vivienda de un hogar? Hay muchas cosas, Jorge, pero entra a jugar el papel que desarrollamos creo que más a la perfección, que es no simplemente derribar y construir, sino conectar con el cliente, conectar con la persona, conectar con la familia, saber qué quieren, qué les gusta, conocerlos un poquito. Y cuando tú conoces al cliente, cuando conoces las aspiraciones que tiene, ya de por sí estás yendo más allá. Ya tienes esa lucecita que quería y no sabía. Ese tono en la iluminación que siempre quiso, pero nunca se dio cuenta que era ese el que quería. Yo creo que ahí entras más tú Estamos al final que los yo, dos. pero a mí me apasiona lo que hago. Me encanta lo que hago. Y me encanta ver la felicidad en los clientes, en las personas. Al final creo que los detalles son el todo de la obra. No es el muro que levantaste con ladrillo y ya está. Yo creo que solo cuando las dos partes, la que diseña y la que ejecuta, comparten esa ilusión, Claro. es donde de verdad se nota la diferencia, porque la magia está en amar y entender el valor que tiene. Si lo estoy haciendo así, es importante. No vale con dejar esto así, porque es que tiene un sentido. Para alguien eso tiene un sentido, no para el que lo diseña o el que ejecuta, sino el que lo va a vivir día a día. Entonces, compartir ese cariño por hacerlo, aunque tú seas la parte que ejecuta y otro la que diseña, es lo que garantiza que al final lo que estamos intentando construir es traer un castillo en el aire, un sueño, materializarlo. Entonces, eso es importante. Eso es importantísimo. Hombre, se ríen mucho porque yo le tengo una palabrita a todas esas cositas que parecen tonterías. Yo digo, las bobaditas, ¿dónde están? ¿A quién se le ocurrió esta bobadita? Claro. Pero es más porque me genera curiosidad quién hay detrás de encontrar ese detalle que el cliente quería. Claro. Eso me encanta, la verdad. Lo que lo hace muy bonito, al final interesante el proyecto, en definitiva. Y hablando que estamos tanto en contacto con los clientes, ¿hay alguna anécdota así graciosa que te venga en mente? Una anécdota graciosa. O un te lo dije, que suelen suceder mucho. No, yo creo que en el tema de iluminación me han pasado algunas que hay foseados que de pronto decía yo, se ven feos, no me gustan, ahí no lo veo. Al final hemos terminado haciéndolo y es el punto que todas las personas entran y dicen, ¿esto a quién se le ocurrió? Claro. ¿Esto quién lo diseñó? Ahí yo he fallado porque siempre he querido ver las cosas un poco más planas, más tranquilas, más sobrias. Pero, hombre, como siempre lo digo, me falta mucho por aprender y creo que lo vamos a ir logrando poco a poco. Yo creo que ahí la anécdota divertida es que al final es un equilibrio muy difícil de encontrar. El cliente al final es su obra, es su proyecto. Y en muchas ocasiones tiene la decisión final. Lógicamente en cosas que pueden afectar la integridad o la forma de ejecutar algo, pues eso lo tenemos que definir nosotros. Pero al final toma muchas decisiones en las que tú tienes que aprender el rol entre soy tu intérprete, te quiero ayudar, pero no soy más que un asesor en ese camino. Si Claro. esa es tu decisión, por mucho que esté viendo que te estás equivocando y yo te lo transmita, no puedo cambiar ese hecho. Y hay que aprender a encontrar ese equilibrio y respetarlo. Y luego no decir, te lo dije. Y luego cuando te viene con el problema, buscar una solución. Centrándonos un poquito en el cliente como receptor de tu trabajo final, ¿o es importante, tú crees, tener un trato muy cercano o tú crees que es mejor mantener una distancia y una relación muy comercial con el cliente? ¿Qué opinas? Mantener una distancia y tener solo una relación comercial con el cliente daña totalmente lo que puede ser un buen proyecto. La diferencia entre un buen proyecto, bien ejecutado y bien terminado, y un proyecto cualquiera, que cualquiera puede hacer para que ahí, no sé, esté solo toda la vida, es la comunicación con el cliente.
es el 99.99% de claridad, la que tú tienes con el cliente, el que te lleva a tener un buen resultado. Sí. Para El que no mí, se queden cosas, que no haya caos en la exactamente. comunicación. Pues La sí. comunicación con el cliente yo creo que es lo más fundamental. Al final, hacer un tabique, claro, lo podemos encontrar y muchos lo hacemos. Pero hacer un tabique con la decoración que el cliente quiere, de la forma que el cliente quiere, no sé, con las candilejas que el cliente escoja. No, hay muchas cosas que van detrás de simplemente hacer un proyecto o hacerlo bien hecho. Y en la mitad de todo eso está la comunicación con el cliente. Y hablando de esto, ¿qué valores crees que que comparte Factor 13 con Munja Studio? Creo que lo más importante es el amor por lo que hacemos. Eso se nota de lejos, de lejos. Yo creo que la primera vez que nos conocimos se sintió ese feeling. No fue casualidad, no fue porque sí. Y aparte del amor por lo que hacemos, creo que hay miles de valores más que compartimos y por eso conectamos tanto. Hay mucho, hay mucho. También Entre discutimos. nosotros. Claro, como en cualquier relación, como en cualquier relación. Pero ¿qué sería de las relaciones si no hubiesen discusiones Claro. o indiferencias, ¿no? Porque es importantísimo que las haya. Nos hace plantearnos ambas partes muchas veces incluso soluciones que no habíamos pensado. Exactamente. Sí. ¿Qué aspecto consideras imprescindible para colaborar con un estudio como el nuestro? Lejos de lo que funcione con nosotros bien, Vale. ¿qué es para ti lo que crees que es importante para que Factor 13 diga sí, yo quiero trabajar con este estudio? Que tengan los proyectos claros, que sus profesionales tengan claros lo que se va a ejecutar. Por experiencia creo que no es fácil para una constructora elegir o trabajar con un estudio de arquitectura como tampoco lo es fácil para el estudio escoger una constructora. Pero en sí que lo tengan claro realmente, que sepan exactamente el proyecto, cómo se va a ejecutar o qué acabados van a querer. Si tuvieras que decir algo que os diferencia de cualquier otra constructora, ¿qué sería? Yo creería que las ganas, la energía, la capacidad que tenemos en gestión de obra creo que es fundamental, la organización y el amor por lo que hacemos. Eso se nota mucho, el amor por lo que hacemos se nota muchísimo. Yo voy a añadir que una de las primeras cosas que a nosotros nos gustó y en los proyectos que hemos colaborado, es algo que los clientes también transmiten, ha sido siempre la honestidad. El hablar desde el cariño y desde el respeto, pero siendo directos y honestos sobre un tema que podría ser luego un conflicto. El no intentar adornar las cosas, porque eso particularmente para Munja, cuando establecemos una relación con una constructora es muy importante. Yo no quiero que me pongan flores, Claro. yo quiero saber la parte buena y la parte mala y dónde nos vamos a enfrentar, porque entender los problemas antes de que llegue es lo que me permite encontrar soluciones. Y eso es algo que yo voy a añadir que nos gustó mucho de Factor 13. ¿Cuándo consideras tú que el trabajo está realizado, está perfecto, está terminado? ¿Cuál es el punto? Partiendo de la base que nunca existe la perfección. Justamente te iba a decir, ese punto llega casi que meses después de haber entregado la obra, porque cuando tú tienes como cliente la primera impresión de entrar a tu casa terminada con las llaves en la mano y demás, todo está perfecto y muy bonito, hermoso. Pero el día a día, viviendo en tu casa, es el que te lleva a darte cuenta de los pequeños detalles que tal vez nosotros, por más que los revisemos, no los vimos. Y tú, como estudio de arquitectura, que tienes una gran profesional, que yo la amo, que para mí sería un punto importantísimo decir, cuando entra Ángela por la puerta de la casa, revisa el proyecto y me dice, Juan, ¿terminaste? Yo creo que ese es el primer punto de partida para decir, lo hemos hecho bien y está terminada la obra. A partir de ahí ya el cliente dirá qué hay o qué no hay con los meses viviendo en su casa. Claro, los remates, pequeñas correcciones, lo Exactamente. que es normal. Bueno, Juan David, y estamos llegando al final. Estando en Originarios, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. ¿Cuál Y es, será? ¿qué significa para Factor 13 y para Juan David volver al origen? Uf, es una pregunta que realmente toca mucho sentimiento. Pero fíjate que yo creo que es dejar a un lado esa vida adulta que queremos llevar, esa posición tan fuerte que queremos mostrar
y soltar un poco el tema de sentir realmente lo que estamos haciendo, de dejar que las emociones fluyan. Cuando somos unos niños, todo nos parece magnífico, pero después vemos cosas nuevas de adultos y decimos, ah, sí, qué bien, una cosa más. Ya no nos dejamos sorprender, y yo creo que es importante, dentro de volver a los orígenes, dejarnos sorprender por las cosas nuevas, por los nuevos acabados, por las nuevas tendencias, hombre, por todo. Sentir. Yo creo que lo más importante de volver a los orígenes es sentir. Realmente dejar florecer esas emociones. No me esperaba la respuesta. Me ha encantado, Juan David. Creo que resume muy bien la experiencia que nosotros tenemos de trabajar contigo. Muchísimas gracias A ti. por el tiempo, por habernos dado hoy el lugar para ver todo esto. Y nada, hasta la próxima. Voy a estar David. esperándote.